Hola, tanto tiempo, ¿cómo anda el público? Buena. Qué alegría volvernos a encontrar en Egipto. No, ni hablar. ¿Cuál es la capital de Egipto? Ah, si usted no sabe, que es viajero. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asquerosidad, loco. Ay, ¿qué sabemos nosotros en esta época de esas cosas? Bueno, qué bueno, estamos en el 4000 antes del año cero. Falta de respeto. Eh, ¿Recuerdan que en el papiro que había mencionado la vez pasada, en el segundo capítulo, digamos, acá estamos en el tercero, hablamos de algunos de los problemas que se planteaban? En el 51 la vez pasada. Ahora vamos a decir algo, anunciar algo del problema 56, que dice el papiro 56, el problema, perdón, 56 del papiro, contiene lo que podríamos llamar unos rudimentos de trigonometría y una teoría de triángulos semejantes. Nah, de locos. Yo siempre lo digo, somos muy grosos. Modestia aparte. En la construcción de las pirámides, un problema esencial era el de mantener una pendiente uniforme en cada cara de la pirámide y la misma en las cuatro. ¿Sí? Puede haber sido este un problema el que llevó a los egipcios a introducir un concepto equivalente al de la cotangente de un ángulo. Ajá. ¿Qué será eso? Porque uno le viene la palabra tangente, esperemos. ¿Sí? Pero ellos utilizaban la cotangente. Mira. En la tecnología moderna se acostumbra a medir la pendiente de una línea recta, porque la pendiente, cuando trabajamos con funciones, ¿sí? Deriva para calcular la inclinación, tiene que ver con la tangente. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. En la tecnología moderna se acostumbra a medir la pendiente de una línea recta por medio de la razón o la división entre la subida y el avance. Esa es la tangente. En Egipto, en cambio, se solía usar la inversa de esta razón. Mira. Hoy los arquitectos a este razonamiento lo denominan desplome y lo usan para medir la pendiente hacia el interior del muro. No, Increíble. de un muro cualquiera. De locos. Perdón, pero la verdad que me agrando. No puedo entrar en esta sala, realmente, de lo grosos que somos. Bien. Una pregunta, ¿las Sí. pirámides las construyeron los aliens? No. No, eso. No, nosotros. ¿No fueron ustedes? Mira. Por supuesto. No, es. ¿De dónde saco eso? De History Channel. Ah, bueno, sí es verdad que por ahí teníamos algunas vestimentas que podrían hacernos pasar por eso, pero no. En realidad somos de otro mundo, ¿no es cierto? Por lo grosos que somos. Mira. Pero nada más que por eso. Y hablaban por jeroglífico, ¿no? Sí. Se mandaban WhatsApps. Sí, bueno, obviamente con otras herramientas. Ayornada a la época porque no existía electricidad, pero bueno. Claro. Sí. Muy bien. Vamos a trabajar específicamente con las tres razones trigonométricas que los vengo atormentando desde la parte 1 de la trigonometría, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? Mirá, qué bueno. Pero ahora lo vamos a plasmar en una circunferencia. Bueno, sepan disculpar. No sabía que en Egipto habían hecho Pokémon. Sí, se parece a eso que usted mencionó, no sé de qué estamos... Pensé que era en Japón. No sé a qué se refiere el señor viajero. Bueno, ¿se parece a eso? Bueno, algún día que me lleve de viaje me va a mostrar. Dale, de buena. Bien. En esto que se llama circunferencia, ¿sí? La circunferencia está formada, uno de los elementos fundamentales es el radio, desde el centro. Este sería el centro, este es el radio. Pero fíjense que está plasmado en un sistema de coordenadas cartesianas que se llama X, Y. ¿Quién inventó las coordenadas cartesianas? No, sé que es bastante más adelante, digamos. ¿Y cómo lo saben los jefes entonces? Porque usted me contó, digamos. Mira. Me quedó esa idea. ¿Pero por Descartes? Claro. Mira. Exactamente. Ya llegaremos a eso en algún momento. Va, ustedes, perdón. ¿Cuál es la frase célebre de Descartes? ¿Sabe usted? No, tanto como... Ya demasiado que viajo así en el tiempo, gracias a que usted me dice me tira algunas ideas así. Pokémon, WhatsApp, qué sé yo, que todo eso.
Entonces, en la circunferencia, que está, como decía, plasmada no está libre, sino en un sistema de coordenadas cartesianas, tengo que no es de cualquier radio, sino de radio 1. ¿Sí? Si yo mido esta medida, mide 1, pero acá también, ¿sí? Acá también, en todo lado donde yo lo mido va a ser 1. ¿Por qué dice menos 1? Bueno, porque en esta, digamos, en este eje, que se llama eje X, es una recta. Si acá está el 0, para la derecha están los positivos, para la izquierda los negativos. Y para arriba y para abajo el mismo razonamiento. Entonces acá es 1, acá es menos 1. Pero en la medida del radio sigue siendo 1 siempre. Si yo en una circunferencia trabajo con este radio, se forma este ángulo. ¿Sí? Tiene esa flechita porque arranca de acá, tiene una cierta inclinación. Menor a 90, un ángulo menor a 90. Se dice que está en el primer cuadrante, porque el 4, esta parte en 4. Cualquier ángulo que esté en el primer cuadrante mide entre 0, si estuviera así, si no se inclina, digamos, si no hay inclinación, y 90 hasta acá. Entonces, este ángulo, no sé cuánto mide, tampoco en realidad interesa mucho, va a formar un triángulo rectángulo si yo hasta este extremo hago así con esta línea de puntos, y ahí se forma un triangulito, pero que es rectángulo. Entonces otra vez, si yo quiero sacar la medida de este ángulo, o la medida o algún indicio del seno, ¿sí? ¿Qué hago siempre? Hago la división entre el cateto opuesto, que es esta medida, que no conozco, y 1, que es la hipotenusa. ¿Sí? Acá yo puse el 1. ¿Por qué acá no puse nada? Porque ahora entre todos vamos a definir que esta medida que está acá, es una porción, lo que estoy marcando bien en rojo, es una porción del eje Y. Es una medida del eje Y. Por supuesto bastante menor a 1. ¿Sí? No sé si es exactamente la mitad, un poquito más, pero no es exactamente 1. Entonces, como no sé cuánto mide, le llamo Y porque lo saco de acá. Lo saco del eje Y. Entonces acá pongo Y. Por lo tanto, si yo tengo una circunferencia de radio 1, el seno siempre va a tener que ver con una porción del eje Y. Porque dividirlo por 1, es lo mismo que decir Y. Entonces el seno es Y. El coseno, cuando yo lo mido, el coseno de este triángulo es cateto adyacente al ángulo, que es este, esa medida, es una porción del eje X sobre 1. Pero decir X sobre 1 lo mismo que decir X solo, porque divide por 1. Y la tangente del ángulo es la división entre los dos catetos. ¿Sí? Es cateto opuesto, que es Y, sobre cateto adyacente, que es X. De ahí se deduce que la tangente es la división entre el seno y el coseno, que vamos a ver más adelante. Ahora lo que me interesa es esto que acabamos de hacer en el primer cuadrante, trazar lo que se llaman las líneas trigonométricas. ¿Por qué líneas? Y porque fíjense que esto es una cierta medida, que se transformó en una línea, en un segmento, ¿sí? Una porción del eje Y, esta es una porción del eje X, y me está faltando cómo trazar la tangente. Bueno, se ha definido que para trazar la tangente, fíjense lo puse con verde, tiene que ver con esta parte, se traza una recta tangente a la circunferencia, se llama tangente cuando la roza a la circunferencia, ¿sí? Cuando la pasa una sola vez, la corta o la atraviesa una sola vez, que sería ahí. Y la tangente, atención, ¿sí? Para los interesados, bueno, me río porque no sé si hay muchos interesados, fíjense, va a ser esto, es extender la hipotenusa hasta donde corte con esa recta. Todo esto es la tangente. ¿Sí? ¿Cuánto mide? No sé, por acá parecería que fuera menor a 1, un poco más grande que el seno, que la medida del seno. No interesa tanto cuánto es, sino que lo marquen bien cuando yo les pida un ángulo, o alguien les pida, un ángulo que se encuentre en el primer cuadrante. Eso es, saber marcarlo bien, que no es tarea fácil, ¿sí? Porque además los ángulos, lamentablemente, no están en el primer cuadrante solamente, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quisiera marcar un ángulo que esté en el segundo cuadrante? Este es el segundo, ahora. El segundo cuadrante. Fíjense, yo lo marqué ahí, no sé si se observa la flechita. ¿Sí? Pero voy a trabajar con esta parte.
Porque acuérdense que trabajo con triángulos rectángulos, ¿sí? Muy bien. El seno, gente, va a estar acá. Esto va a ser el seno. Acuérdense que es una porción del eje Y. El coseno, que es una porción del eje X, ¿dónde va a estar? Lo digo yo, no importa. ¿Acostadito? Ahí va. Vamos. No, es que me agarró sueño. ¿Sí? Tan aburrido este el tema, no diga nada. Ah, bueno. No diga nada, mejor. Muy bien, el costadito. Me encantó. Fíjense si me atrevo a decir algo para complicar un poco más. El seno, ¿qué signo va a tener acá? Negativo. Ay, casi. Porque me tengo que fijar, iba a decir que me fijo en la parte de arriba. El Ah. coseno es negativo. Ah, eso. Muy bien. El seno sigue siendo positivo, ¿sí? Estando en el segundo cuadrante porque tiene que ver con una porción del eje Y. Muy bien, pero está, digamos, a pesar de que no estuvo bien la respuesta, se atrevió a pensar, digamos, ¿no? En fin. Como la tangente siempre hay que buscarla para este lado, ¿sí? En esta línea, para trazar la tangente de este ángulo que se formó acá, voy a agarrar la hipotenusa y la voy a extender para abajo. Y acá va a estar la tangente del segundo cuadrante. Acá va a estar. Esa la traje hasta acá. Que va a ser el signo negativo. Ah, mira, encontré aplicación práctica para esto por primera vez en todas las clases de trigonometría. Y eso, bueno, menos mal, es la tercera clase. Claro. Esta, ¿eh? Ah, bien, bien. Tipo, No sé le si juntaba, por ejemplo, nos juntamos a comer, ¿no? Y me decís, ¿qué pedimos? Una pizza. ¿Cuál que el cotangente del cuadrante 2? Tangente. Bueno, eso. Tangente. Bueno, y qué sé yo, ya a esta altura no sé qué decirle. Buena. Me ha dejado sin palabras. Vamos que ya falta menos. El del tercer cuadrante ahora. Es todo este giro, o sea, esta parte nada más. Si bien el ángulo es todo, es más de 180 y menos de 270, ¿sí? Uno trabaja con esta parte nada más, ¿sí? Lo gira hasta acá, como hice yo recién, empieza acá, ¿no? Sí. Hago el girito así, pero trabajo con este triángulo, ¿no? Entonces, el seno, ahora sí, fíjense que el seno es esta medida, ¿sí? Ahora sí es negativo, está por debajo, ¿sí? El coseno, que es al costadito, como dice usted, esta parte, ¿sí? Se estira un poco más respecto al otro. Más allá de la medida, recordemos el signo, sigue siendo negativo. Como los dos son negativos, tanto el seno como el coseno, la tangente es positiva, porque si uno lo asocia, puede trabajar con regla de tres simple. No, con regla de signo de tres simple. Era para saber si estaban atentos. Bueno, me di cuenta yo misma del error. Con regla de signos, quise decir. Si yo tengo que este es positivo, por ejemplo en el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo, ¿sí? Más por menos me queda menos, por eso la tangente queda negativa. ¿De dónde saco el más por menos? Y por esto. Porque la tangente es la relación del seno con el coseno. Si este es positivo y este es negativo, toda la cuenta va a ser negativa. En este cuadrante ahora que está acá, si el seno es negativo y el coseno también lo es, ¿sí? Menos por menos queda más. Entonces, fíjense que la hipotenusa, ahora si tengo que buscar que la tangente esté de este lado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estirar? No voy a dar la vuelta así, sino que agarro este y lo estiro, hasta llegar acá. Bueno, acá casualmente lo hice yo a propósito para no confundir con tantas flechas, segmentos y líneas, que no es lo mismo, ¿no? Porque segmento es una porción de una línea que se extiende. Esto, por ejemplo, se extiende indefinidamente. Justo dio lo mismo que en el primer cuadrante, pero no pasa así. Si la tangente puede estar más arriba, más abajo, puede ser más chica, más grande. Es más, se puede extender de uno, ¿sí? Algo que vamos a ver en el próximo capítulo. No en este, no se preocupe. Bien, entonces se usa la regla de signos, ¿sí? De signos. Bien, y después, por último me queda el cuarto cuadrante, ¿sí? Este es el cuarto cuadrante. Hago todo un giro así ahora.
haciendo todo el giro, pero trabajo con este ángulo. ¿Por qué? Porque tengo formado un triángulo rectángulo. Entonces desde acá, otra vez tengo el seno, acá está todo puesto. Esto es el coseno. ¿Por qué se me dio la? Iba a decir la hipotenusa recién. El coseno. Y ahora me fijo. Si mido el seno, más allá de la medida me puede dar menos 1, algo, pero, menos 0, algo. Pero lo real, ¿sí?, es que es negativo, es menos 0, algo, porque no llega al menos 1 ni a palo. Y en esta porción que está acá, el coseno ahora, otra vez, es positivo, porque estamos de este lado. Entonces, ¿cómo espero yo que sea la tangente? Si este es negativo y este es positivo, entonces la tangente será negativa, porque más por menos es menos. Entonces, esta cosa la estiro hasta acá. La hipotenusa ahora sería. Al fin me salió la. Entonces ahí me queda la medida, una cierta medida, no importa cuánto, más allá de la medida, el signo, yo me anticipé que era negativo, pero lo miro en el dibujo. Me quedó hermoso el dibujo, creo ahora. Ya no es más un Pokémon esto, me parece. No sé qué es un Pokémon, pero supongo que ya está bastante distorsionado. Y ahí están contenidos todo el razonamiento de los cuatro cuadrantes y las preciosas líneas trigonométricas que se las debemos en parte a los egipcios, o sea, a nosotros, por supuesto. Grosos totales. Muchísimas gracias a todos. Sí, porque después viene lo más difícil. Pero después. Bueno, ojalá que hayan entendido algo, chicos. Sí, les voy a machacar bastante. Sí. ¿Y qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? Que las líneas trigonométricas aprendimos hoy. Aprendimos que no hay que irse por la tangente. ¡Ah! ¡Buena! Gracias.